también esta cumbre de presidentes. Quiero saludar a nuestro invitado de hoy, que es un amigo de la casa, Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile y alguien que suele recurrir y a quien solemos recurrir por su sabia opinión. Heraldo, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Heraldo, me interesa primero preguntarle qué reacción tuvo usted, qué analiza respecto de estas declaraciones que hizo Lula junto a Maduro ayer en Brasilia. Bueno, yo creo que tanto la reunión en Brasilia como este encuentro entre Lula y Maduro tienen que ver con el propósito del presidente Lula y de Brasil de reposicionar al país como un líder en la región y un protagonista de la política internacional. Las declaraciones respecto a Maduro, por cierto, han causado sorpresa, porque una cosa es criticar la postura que ha existido en el pasado respecto a Venezuela, el aislamiento que ha sido ineficaz o las sanciones incluso, pero algo bien distinto es negar la realidad, y la realidad es que han habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela bajo el régimen de Maduro, y eso está establecido por Naciones Unidas, por informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, varios informes de hecho. Eh, Basta recordar que en estos momentos hay una investigación de la Corte Penal Internacional respecto a violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y eso es una realidad incuestionable. Ahora, me parece que el propósito de Lula es un propósito o quiero pensar que así es, de apuntar a que las elecciones del 2024 en Venezuela sean efectivamente democráticas, transparentes y libres, cosa que no ocurrió en el pasado. Y quizás la mejor manera es una aproximación distinta a la del pasado, es decir, usar la diplomacia eh, y tratar de convencer a Maduro para que existan las condiciones mínimas para que sean elecciones libres, limpias, transparentes. Pero me parece que en este propósito Lula ha incurrido en algunas declaraciones que son claramente polémicas, y eso es lo que refleja esta situación. Ahora, cuando él habla de narrativa, por ejemplo, en el espacio que ustedes pusieron, hay algo interesante porque Lula, de alguna manera, lo que está tratando de decirle a Maduro, bueno, depende de ustedes que exista otra narrativa respecto a Venezuela, respecto a la democracia. Ustedes entonces tienen, de alguna manera, la responsabilidad de colocar sobre el escenario internacional una narrativa distinta respecto a Venezuela. Entonces, creo que está tratando de buscar una suerte de abonamiento, así quiero pensar, para conseguir aquello que no se consiguió por la vía del aislamiento y las sanciones del régimen de Maduro. No, sin duda pareciera que hay un consenso generalizado en buena parte de la región, no en los sectores más duros, pero sí en buena parte de la región, de que fracasó la estrategia de aislamiento. Yo diría que está casi constatado por el hecho de que Maduro es hoy más fuerte probablemente de lo que era hace 2 o 3 años. Sin Ahora, duda. ahora, ¿se puede pretender que Maduro corrija vamos a decir, los abusos que cometió si se niegan esos abusos? ¿No se está partiendo de una premisa falsa? ¿No ese es el riesgo? Bueno, efectivamente, yo creo que aquí hay verdades incuestionables. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela están ampliamente documentadas. No es una cuestión ideológica, esa es la realidad. Entonces, no se puede negar aquello. No se puede negar las elecciones que han sido fraudulentas. No se puede negar el encarcelamiento de líderes opositores o su exilio. No se puede negar la represión y las muertes que han ocurrido. Eso está documentado en investigaciones de la misión de Naciones Unidas en terreno. Entonces, a mí me parece que una cosa es
ir por el camino de la diplomacia y tratar de convencer a Maduro que el mejor camino para que tenga el apoyo de la región es avanzar hacia elecciones libres y limpias para detener además una crisis humanitaria que ha significado un fenómeno inédito en la región. 7 millones de personas que han emigrado de Venezuela por la crisis humanitaria. Eso es más grande que la migración forzada en Siria producto de la guerra. Entonces, aquí hay un fenómeno real. Ahora, el punto es cómo corregirlo. Las estrategias del pasado no han dado resultado y quizás esta, de tratar de entenderse con Maduro, de buscar negociar, para eso está la diplomacia, para tratar de resolver problemas difíciles, por la vía diplomática, entonces quizás este camino pueda ser más fructífero. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo los países ahora? Están estableciendo embajadas con nivel de embajadores. Lo acaba de hacer Chile. En Venezuela. Lo acaba de hacer Chile. En mi país, el gobierno del presidente Boric, yo creo que atinadamente estableció entonces un embajador en terreno para estar mejor informado y para tratar de influir de alguna manera. Lo hicimos con un político de larga trayectoria y capacidad. Y cuando yo fui canciller, teníamos una relación muy difícil con Venezuela. Yo fui atacado muchas veces porque hablé en favor de los derechos humanos. Sin embargo, teníamos un embajador y no un encargado de negocios que no tiene el nivel ni la presencia para tratar de influir y resolver problemas bilaterales. Así que varios países están haciendo eso y quizás este camino sea más fructífero de lo que ha sido el pasado. Además, hay una situación de una oposición venezolana fragmentada, Claro, que se ha enfrentado entre sí, y eso evidentemente tampoco ha ayudado. Entonces, Heraldo, estamos ante un cuadro distinto, como tú bien decías. Maduro hoy día ha recuperado presencia, incluso Estados Unidos, ojo, Estados Unidos ha levantado algunas de las sí, sanciones, sí. ha permitido que una petrolera importante como Chevron vuelva a funcionar en Venezuela. Entonces, estamos ante un panorama distinto y quizás el camino de la diplomacia pueda ser más fructífero. Heraldo, quiero justamente apelar a su paso por la Cancillería chilena para preguntarle por el otro tema que se está justamente discutiendo en este encuentro del presidente, que es la posibilidad de reflotar esencialmente la UNASUR. Y la verdad es que cuando usted fue canciller fue un periodo de bastante presencia de la UNASUR como organismo regional. ¿Qué piensa de lo que fue la evolución de la UNASUR y de este intento de Lula de que vuelva a ocupar el lugar que supo ocupar? Bueno, el propósito de esta reunión no es necesariamente recrear UNASUR. La idea es que pueda haber una hoja de ruta para terminar eventualmente en alguna instancia de concertación y de integración regional. Eso es absolutamente necesario porque América Latina no pesa a nivel mundial porque no tenemos una sola voz, no tenemos ni siquiera capacidad de coordinación. Entonces, yo creo que esto es altamente necesario, pero ha habido una retórica de integración muy abundante en el pasado con déficit de logros. O sea, hablamos mucho de integración, mucho de concertación y francamente conseguimos poco o nada. De hecho, si uno mira, se ha hablado incluso en algún momento, el presidente Lula y el presidente Fernández de Argentina hablaron de una moneda única. Correcto. Francamente, hasta el comercio regional ha declinado. O sea, no somos capaces de incrementar el comercio intrarregional y vamos a hablar de una moneda única que para Europa le tomó décadas en llegar a ese propósito de tener el euro, con un conjunto de exigencias para llegar a aquello. Entonces, tendemos a hablar mucho de integración y el déficit, sin embargo, es muy grande. Entonces, si se va a abordar nuevamente UNASUR, tiene que ser una nueva UNASUR.
una, UNASUR que tenga una integración con objetivos claros, con plazos para lograrlos y con verificación, porque si no es simplemente retórica. Y tiene que ser una nueva UNASUR que sea no ideológica, no puede ser simplemente los gobiernos progresistas o de izquierda, como tampoco este esfuerzo que hicieron algunos gobiernos de derecha de crear una ProSur, que eran gobiernos conservadores. Francamente, eso no va a durar. Tiene que ser no ideológica, a mi juicio tiene que ser no burocrática, no pensar en sedes como fue UNASUR con una espectacular edificio en Ecuador, y que francamente con una estructura de secretaría muy pesada, hay que hacerlo liviano, no burocrático. Y me parece que eso es lo que puede funcionar. Cambiar la regla de la unanimidad, porque eso inmovilizó a UNASUR. Pero lo más importante es que no sea un espacio ideológico. Y yo creo que ahí hay una posibilidad. Entonces, objetivos bien concretos. Plazos para lograr esos objetivos. Objetivos donde estemos de acuerdo. Porque hay problemas donde es necesario ponernos de acuerdo. ¿Cómo abordar el fenómeno de la inmigración irregular, por ejemplo? Ahí hay un objetivo. Veamos cómo lo logramos, cuáles son los plazos y tengamos mecanismos de verificación para que también la opinión pública crea que estamos dando pasos concretos de integración y de concertación. Así que a mí me parece un momento oportuno, pero hay que hacerlo bien, aprendiendo las lecciones de pasadas experiencias. Clarísimo. Heraldo, siempre muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias.